La noticia, les saludamos con mucho gusto. Maribel Montenegro, Daniela Obando, Estrella y Richly Montenegro. Muy buenas noches, muchachas. Buenas noches, Richly, Daniela, y a ustedes, familias nicaragüenses, gracias por su fiel sintonía. Damos inicio. Encuentran muerta a la nicaragüense Norma Saravia, quien salió de su casa con rumbo a Costa Rica. La vicepresidenta Rosario Murillo informó el día de ayer que la embajada de nuestro país realizaba diligencias para localizarla. De la nicaragüense, que fue reportada desaparecida desde el pasado 30 de marzo, informaron que fue encontrada sin vida. Hoy exigen justicia y que se dé con el paradero de los responsables. Sospechan de un coyote de nacionalidad costarricense. Doña Norma Elena Saravia salió de su casa rumbo a Costa Rica, donde ya estaba garantizado un puesto de trabajo. Por ello optó por cruzar hacia el país vecino del sur sin visa. ¿Y por qué están seguros ustedes que ella? Porque se identificó, o sea, pelos, todo, cuerpo. La ropa, ¿ustedes están seguros entonces? Sí. ¿Tenía algún signo de violencia el cuerpo de tu tía o el médico forense no les dio información? No han determinado eso. ¿Cuánto tiempo tenía tu tía de estar desaparecida? 15 días hoy. Norma Rosa Saravia Rugama, de 59 años de edad, era originaria de la ciudad de Boaco y al enterarse que no llegó a su destino en Alajuela, fue buscada por sus familiares junto a agentes policiales de Costa Rica y Nicaragua, así como de miembros del ejército de este último país. Por su parte, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, dijo este martes durante su comunicación que realiza a diario a través de medios oficialistas que en Río San Juan, en la Reserva Verde, entre la línea fronteriza entre Nicaragua y Costa Rica, fue encontrado un cadáver y que las autoridades van a determinar si se trata de Norma Rosa Saravia Rugama. Se encontró un cuerpo sin vida de sexo femenino en estado de descomposición. El equipo técnico de la policía está en el lugar para determinar identidad, causas y circunstancias de su muerte. Ojalá la noticia no sea fatal, ojalá no sea la hermana que estamos buscando. Según informaron familiares de la víctima, aún se desconoce la causa de su muerte, aunque agregan que se realizará la autopsia al cadáver. María Esther Ordóñez, Acción 10. Autoridades de gobierno, a través de una nota de prensa, informaron la muerte del asesor presidencial de políticas internacionales, Paul Oquis. Los detalles con Geraldine Domínguez. Asesor presidencial de políticas internacionales Paul Oquis falleció la mañana de este martes, así lo anunciaron medios oficialistas a través de nota de prensa emitida por el gobierno, el que destacó la trayectoria del exfuncionario durante el ejercicio de sus labores, mencionando su inteligencia especial con visión fraternal, con propuesta de justicia y de derechos para el pueblo y para los pueblos del mundo, con un insuperable dominio de las relaciones internacionales, de los organismos que conocía tan bien y con los que relacionaba de manera profunda y extraordinaria, se expresa en la nota de prensa. Oquis fue secretario ejecutivo de la Comisión de Nicaragua para el Gran Canal Interoceánico, proyecto que aún está estancado. Paul Oquis nació en 1943 en Estados Unidos y era graduado en Ciencias Políticas y Administración Pública en California y Santiago de Chile. Trabajó para el gobierno de Nicaragua desde los años 80 y se nacionalizó en el país. El 9 de octubre del año pasado, el exfuncionario fue sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que lo señala de representar al gobierno de Nicaragua a nivel internacional en la difusión de desinformación para encubrir abusos a los derechos humanos. Según fuentes informativas, Paul Oquis falleció por complicaciones de salud en el hospital militar. En Acción 10, Geraldine Domínguez. La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, informó que los restos del asesor presidencial para asuntos internacionales, Paul Oquis, serán incinerados y agregó que su esposa permanece en estado delicado de salud. Los primeros 17 minutos de su locución, la vicepresidenta Rosario Murillo los dedicó a hablar de los logros que obtuvo Paul Oquis, uno de sus asesores en el extranjero. Su cuerpo será incinerado y en los próximos días estará rindiendo homenaje, sin dar detalles de las causas de su muerte. También informó que la esposa de Oquis se encuentra en estado delicado de salud. Nos llamaron
en la madrugada, porque él murió a las 11 y piquito de la noche de ayer. Y ya quedamos, como dicen, con el corazón rasgado. Será incinerado, eso es lo que la familia ha decidido, y se van a programar sus honras fúnebres para los próximos días. Paul, que se hizo nicaragüense por amor, esta Nicaragua, él la hizo suya, y Nicaragua lo hizo suyo. Y en caminos difíciles, ahí ha estado siempre Paul. Paul Oskis era originario de Estados Unidos, pero desde hace años se había nacionalizado en Nicaragua y era uno de los férreos defensores del gobierno Ortega Murillo. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Y a criterio del analista político José Palé, el gobierno de Nicaragua perdió un operador que tenía toda la confianza de la pareja presidencial. A criterio del analista político José Palé, el gobierno perdió un operador que tenía toda la confianza de la pareja presidencial tras la muerte del asesor y ministro privado del presidente Daniel Ortega, Paul Oskis, quien dependía mucho de su consejo en materia económica al mantener comunicación con organismos financieros internacionales. Bueno, él era uno de los principales asesores de Daniel Ortega y de doña Rosario Murillo. Últimamente lo usaban muchísimo como un contacto internacional, fundamentalmente en Europa, pero con no muy buen suceso. Trabajó también en el área de la política ambiental, tuvo una participación en el Acuerdo de París, donde excluyó a Nicaragua. Ortega dependía mucho, ¿verdad?, en cuanto a sus consejos en materia también económica, en cuestión de comunicación con los organismos financieros internacionales, pues apoyando las gestiones del régimen. Entonces realmente pues el gobierno de los Ortega Murillo han perdido un operador que tenía toda la confianza de Ortega y de la señora Murillo. Oskis nació en Illinois, Estados Unidos, pero se nacionalizó nicaragüense y es recordado por el analista político Cairo Amador por su trabajo realizado desde los años 80 y también por sus funciones en el gobierno del presidente Ortega. Era nicaragüense también, él era de los Kelly de aquí. Es verdad que los Kelly de aquí, a su vez, en generaciones anteriores, vinieron del extranjero, pero básicamente era nica, era más nica que el Pinol, el Paul, ¿verdad?, con todo el acento que tenía. Trabajó en los años 80 con la Revolución y posteriormente en los 90 entiendo que estuvo trabajando en organismos internacionales, en el lado de los países del Asia Meridional. Efectivamente, su rol en este gobierno ha sido decidido, fue muy importante. Su tino y su sentido de ser muy comedido en su cargo le granjeó las simpatías de todas las personas que lo rodearon. Y efectivamente llevó la palabra oficial del gobierno en diferentes centros de decisión internacional. Oskis era graduado en Ciencias Políticas y Administración Pública en California y Santiago de Chile. Según la información oficial, permaneció varios días en el Hospital Militar Alejandro Dávila Bolaños, donde falleció este martes. María Esther Ordóñez, Acción 10. Gracias por continuar con nosotros. La presidenta de C por L, Kitty Monterrey, calificó la propuesta de reforma de partido de gobierno como una burla y un insulto para los nicaragüenses e instó a la ciudadanía a quedarse en casa este próximo 19 de abril en señal de protesta.
La presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey, calificó la propuesta de reforma electoral del sandinismo como una burla al pueblo de Nicaragua y una supresión a los derechos individuales de la ciudadanía. Que esta es una burla al pueblo de Nicaragua, que lejos de contribuir a la democracia y a un proceso electoral transparente, lo que está haciendo es insultándonos a todos con una reforma o una propuesta de reforma que ni siquiera es cosmética, porque realmente lo que hace es restringir los derechos de todos los nicaragüenses. Y agregó que cierran toda posibilidad de recurrir de amparo ante cualquier instancia. Se podía antes apelar ante la Corte Suprema de Justicia. De nada se sirve, estamos claros que de nada sirve. Sin embargo, por lo menos estaba esa avenida. Ahora el Consejo Supremo Electoral controla absolutamente todo. Y el control lo están haciendo incluso con el registro civil de las personas, que ahora pasa bajo el ámbito del Consejo Supremo Electoral y se lo quitan a las alcaldías. En vez de estar enfocados en crear un instituto de cedulación, entonces lo que están haciendo es creando más burocracia y más control estatal a través del Consejo Supremo Electoral. Eso es lo que están haciendo. Monterrey también explicó que la propuesta viola los derechos que tienen como partido político a reuniones privadas y pacíficas. Y dicen de que hay derecho a reuniones privadas y manifestaciones públicas en el marco de la ley. O sea, ¿qué significa? Ya no podemos reunirnos en privado, porque eso va a ser regulado también. O sea, yo ni en mi casa voy a poder recibir a alguien, porque entonces va a ser una reunión privada que va a tener que ser regulada por el Consejo Supremo Electoral. Y le ponen además un bozal a los partidos políticos, porque dice claramente aquí de que nosotros estamos obligados a respetar los resultados de las elecciones. O sea, no podemos decir ni siquiera que hubo fraude, porque lo que ellos decidan, eso es. Finalizó señalando que la propuesta no se acerca a las recomendaciones hechas por la Organización de Estados Americanos y que son los cambios que como partido esperaban se realizaran. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Miembros de la Coalición Nacional aseguran que las reformas presentadas en la Asamblea Nacional no cumplen con las recomendaciones brindadas por la Organización de Estados Americanos. La Coalición Nacional asegura que se necesitan reformas verdaderas que garanticen observadores nacionales e internacionales. Afirman que las presentadas por diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional en la Asamblea no cumplen con las recomendaciones de la Organización de Estados Americanos. Cualquier análisis que se haga sobre esta iniciativa tiene dificultades en encontrar la aplicación correcta de los 7 puntos contenidos en la resolución de la OEA. No hemos encontrado nada que asegure la correcta y eficaz depuración del padrón electoral. No encontramos nada que desarrolle la indispensable observación electoral. La única referencia que tenía la ley en el artículo 27, inciso 8, sobre observación en la Junta Receptora de Votos es suprimida. No encontramos nada que garantice que miles de nicaragüenses que carecen de cédula puedan tener esa cédula. No encontramos nada que garantice la transparencia del voto, ni que asegure que todos los mecanismos del fraude que han puesto en ejecución en los procesos electorales anteriores esté incluido o mejorado. La Coalición Nacional afirma que continuarán la campaña de sensibilización de las reformas que se necesitan y que el tiempo para alianzas se ha alcanzado. La unidad o se hace pronto o no se hace. La reforma esta que pretende Ortega obliga a hacer las alianzas electorales antes de lo que originalmente se esperaba, porque contempla esta iniciativa legal que deben hacerse e inscribirse de previo a la designación de los consejos electorales departamentales y municipales. De la misma forma, enumeran algunos de los aspectos que deben ser parte de las reformas necesarias. La OEA dice hay que modernizar el Consejo Supremo Electoral. Yo no veo en esa iniciativa nada que modernice el Consejo Supremo. Para mí modernidad significa
que tiene que ser un consejo apartidario. El tema es la cedulación, que lo pide la OEA. ¿Qué tiene ese texto sobre cedulación? Absolutamente nada. Entonces, modernidad, cedulación, ¿qué dice, como dijo el doctor Palés, sobre padrón electoral? No tiene absolutamente nada. Agregan que dicha organización dará la batalla por reformas electorales que respondan a las demandas del pueblo nicaragüense. María Esther Ordóñez, Acción 10. Alfredo César, director del Partido Conservador, presentó su candidato magistrado por ese partido y agregó que pese a estar inconforme con la propuesta de reformas electorales por el gobierno, continuarán con el proceso. Los detalles con Valesca Rivera. Los directivos del Partido Conservador están inconformes con la propuesta del gobierno en relación a las reformas electorales que señalan solo beneficia al partido de gobierno. Así lo confirmó Alfredo César, presidente del PC. Lo primero que nosotros presentamos decía lo siguiente: asegurar la transparencia del proceso electoral. Era el primer objetivo de las reformas presentadas por el Partido Conservador. Y dice: la JRB, los consejos electorales municipales y los consejos electorales departamentales deben integrarse con ciudadanos y no con delegados de partidos. Eso no está incluido en la reforma. Segundo, debe depurarse y auditar el padrón electoral y asegurarle la cedulación a todos los ciudadanos. Eso tampoco está incluido. Nosotros vemos en este proyecto un proyecto de reformas a la ley electoral que refleja la voluntad de diputados de un partido político en el poder que a su vez quieren permanecer en el poder. Pero es una visión partidista. Sin embargo, continúan con el proceso de proponer a un magistrado que represente a la oposición en el Consejo Supremo Electoral. La presentación fue entregada este martes y recibida. El candidato de ese partido es Martín Solórzano, que funge como directivo y asesor de esa asociación política. Temas en diferentes años, sobre temas electorales, sobre cedulación, sobre voto en el exterior, sobre JRB fiscales. Tenemos experiencia de más de 15 años en estos temas. Hemos capacitado fiscales y sabemos perfectamente dónde hay debilidad en el sistema electoral y dónde podemos contribuir con nuestra experiencia y nuestra capacidad. Destacan que esta propuesta de forma cerrada podría beneficiar a la unidad. César considera que otros partidos con mayor representación en la Asamblea podrían recoger las postulaciones de otros sectores de la sociedad civil para buscar obtener mayor número de magistrados que surjan de la oposición. Para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. La precandidata presidencial Cristiana Chamorro visitó la sede de C por L para conocer el detalle sobre el proceso de escogencia al que se someterán quienes se inscriban a la plataforma Alianza Ciudadana. Cristiana Chamorro, en su reunión con miembros de la Alianza Ciudadana, preguntó sobre asuntos técnicos en relación a la escogencia del candidato y compartió algunas ideas que considera importante. Planteé preguntas sobre algunos mecanismos, me fueron aclarados. Y también propuse la idea de cómo lograr la unidad nacional. Yo creo que ellos manifestaron su apertura, creo que también los precandidatos, como lo dije aquí, tenemos que trabajar en buscar esa unidad y que todos nos sintamos que vamos en una sola línea a derrocar a Ortega. Chamorro considera que la unidad es la condición para ganar las próximas elecciones y eso no significa que no existan diferencias de pensamiento entre los grupos. La unidad es la condición para ganar. Unidos vamos a ganar. Divididos perdemos nuestra historia, divididos perdemos y nuestra historia ya sabemos que está llena de ejemplos fallidos por falta de unión. Lo importante es que coincidamos en el objetivo principal, que es derrotar a la dictadura. Yo invito a que juntos mandemos un mensaje claro al dictador de que estamos dispuestos a unirnos. Chamorro además confía en que en Nicaragua pueda haber un proceso electoral amplio y que nadie pueda ser inhibido. Mi preocupación en este momento es la unidad de Nicaragua. En este momento es que todos nos sumemos, que podamos tener un proceso amplio y un proceso abierto para que podamos ganar y para que nadie pueda ser inhibido, porque todos los nicaragüenses
tenemos el derecho a participar y accesar a cargos de elección popular. Cada nicaragüense está escrito en la Constitución y cada nicaragüense tiene ese derecho. Ese es el que yo estoy tratando de ejercer. Cristiana Chamorro es aspirante presidencial. Aún no define en cuál de las plataformas o partidos inscribirá su precandidatura, dijo. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Experto en temas políticos, Eliseo Núñez insta a los sectores de oposición a ir a elecciones generales en forma de protesta contra la iniciativa de reformas a la ley electoral. Jimmy Romero con los detalles. El analista político Eliseo Núñez recomendó a los partidos, movimientos y alianzas políticas a no descartar durante el proceso electoral de noviembre un retiro de la contienda si el presidente Daniel Ortega acomoda a su conveniencia la Ley 331, ley electoral. De momento existen dos bloques de oposición, la Coalición Nacional y la Alianza Ciudadana, que dicen estar preparados para elegir a un solo candidato y así competir con el Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional en las elecciones. Irse de la contienda no debe ser una opción descartada de parte de la oposición si sucede en estos escenarios. Yo creería que no, creería que todo debería estar sobre la mesa en ese sentido, es decir, desde el participar bajo protesta hasta el no participar del todo. Depende de qué condiciones de ilegitimidad pueda generar para Ortega y depende de qué posibilidades tenga de ganar la elección. El lunes fue enviado al Poder Legislativo una iniciativa de reforma a la ley electoral que busca incorporar leyes que restringen a la oposición recibir financiamiento externo para su campaña política, así como inhibir a los precandidatos presidenciales de sus aspiraciones políticas tras haber pedido sanciones individuales contra el gobierno y funcionarios o por el simple hecho de formar parte de las protestas de abril en 2018. Núñez, durante el segmento Debates y Soluciones de Acción 10 en la mañana, dijo que la actual propuesta no corresponde al memorándum de entendimiento de 2017, en la cual Ortega se comprometió a cumplirlo ante la Organización de Estados Americanos. Del memorándum de entendimiento es muy poco lo que vemos ahí, muy pero muy poco. Y definitivamente esta reforma lo que viene es a meter todas las leyes represivas, convertirlas en normas electorales. Eso es básicamente el centro de esto. Y además de eso, poner a la policía como la gran rectora de la movilización ciudadana durante los procesos electorales. Son dos cosas para mí gravísimas que están ahí. El anuncio de unas reformas electorales se genera un mes antes que al gobierno se le venciera el plazo que dio en 2019 la Organización de Estados Americanos para que en Nicaragua existieran elecciones libres, justas y transparentes, pero ahora se está a la espera que dicho organismo se pronuncie avalando la iniciativa del Ejecutivo. Jimmy Romero, Acción 10. Jimmy Giancarlo Aroca López está desaparecido desde la mañana de ayer. Su familia está desesperada, solicitan a las personas que tengan información, por favor, llamar al siguiente número telefónico, 82 15 86 45, 82 15 86 45 con su mamá Maciel González. Hacemos una pausa y ya volvemos. MIR arroja que 4 de cada 10 personas están a favor de la oposición en Nicaragua y el 54% de los encuestados asegura que votarán en las futuras elecciones presidenciales. En su última encuesta, la firma MIR destaca que la intención de voto de los nicaragüenses para noviembre próximo es de 54%. Señalan que de cada 10 encuestados, 6 simpatizan con el gobierno y 4 con la oposición, encabezada por la Alianza Cívica. Organizaciones. En el caso, el que tiene más en este momento es la Alianza Cívica, que todavía se sigue manejando, 2.2, el PLC 1.8, C por L 1%. Otros aspectos que señalan es la percepción de los nicaragüenses en tema de respeto de los derechos humanos por parte del gobierno. Que están muy satisfechos con la capacidad de gestión y que califican de muy buena la capacidad de gestión. Luego hay un 39% que aprueba, que sumado al 39.6 viene a dar 78.6, que además le llamamos confiabilidad, que es gente que califica buena, ya no muy buena, sino buena, la capacidad de gestión, buena, o sea, satisfechos, no muy satisfechos, pero sí satisfechos con el servicio que presta
y consideran que se respetan los derechos fundamentales. Aseguran que la aprobación o confianza supera el 70%, cifras que difieren con la postura de organizaciones nacionales e internacionales que sitúan al actual gobierno como uno de los principales violadores de derechos humanos. Indican que un 73% está satisfecho con el servicio de salud gratuita, aunque la población en los últimos meses ha demandado un mayor acceso a la vacunación contra el COVID-19 y cifras transparentes sobre la pandemia. De la capacidad de gestión que muestra el gobierno actual de Nicaragua. El 66.8 califica como buena o muy buena el conocimiento que tiene el gobierno actual acerca de los problemas del país. ¿Está o no está al tanto de los problemas del país? 59.1%. O muy buena la resolución oportuna de los problemas. Sobre los servicios de agua, luz y calles, señala que un alto porcentaje está satisfecho. Sin embargo, los pobladores presentan quejas a diario sobre el mal estado de los manjoles, la falta de acceso a comunidades rurales y el alto costo de la luz eléctrica. Para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. Diferentes personalidades del país que fueron convocadas a través de Zoom por la Comisión de Derechos Humanos describieron la realidad en torno a los presos políticos del país. José Abraham Sánchez con más detalles. Mediante un foro vía Zoom y Facebook Live con personalidades, organizaciones de derechos humanos y familiares de presos políticos en Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos actualizó información que podría servir de insumos para futuras sanciones al gobierno de Ortega Murillo, y es que el número de reos políticos se ha incrementado, así como su aislamiento e inhumanas condiciones carcelarias, provocando a la misma familia un daño económico, físico y mental, como el último caso del doctor José Manuel Urbina Lara. Además, en el informe advertimos que las detenciones registradas en Nicaragua han ocurrido bajo diferentes dinámicas y modalidades, las cuales corresponden con las diferentes fases de la represión estatal a las protestas documentadas por la Comisión. En particular, se concluye que dichas detenciones han sido perpetradas de manera masiva, selectiva y múltiple, mediante el uso abusivo y desproporcionado de la fuerza, e incluso mediante la práctica de tratos crueles, inhumanos o degradantes, algunos de los cuales podrían alcanzar el umbral de la tortura. Asimismo, con base en testimonios recibidos por la Comisión Interamericana, el informe temático detalla el papel de grupos parapoliciales o terceros civiles en la perpetración de las detenciones y el traslado de algunas personas a centros de detenciones ilegales o clandestinos, como instalaciones municipales o del partido de gobierno. Se mencionó el bajo perfil de Cruz Roja Internacional ante denuncias de torturas físicas y psicológicas. En el informe temático de la Comisión se constatan patrones de grave violación a los derechos humanos cometidas contra las personas privadas de libertad en Nicaragua, en el proceso de detención, durante la privación de libertad y también después de la excarcelación. A partir de la información analizada desde los estándares internacionales, el documento concluye de manera fundada que desde el inicio de las protestas sociales, la privación de la libertad ha sido empleada con la intención principal de reprimir cualquier postura de oposición al actual gobierno y transmitir un mensaje de temor para mantener control sobre la población nicaragüense. Asimismo, en la medida que la crisis ha prolongado, los hechos documentados revelan que las personas privadas de libertad han sido tratadas como objeto de intercambio, entre comillas, y de negociación, con la finalidad de mantener en incertidumbre y angustia a sus familiares, inhibir cualquier acción de protesta social y condicionar las acciones de la oposición y la sociedad civil. Como también ha sido destacado, el informe presenta entre sus principales hallazgos que desde el 18 de abril del 2018, al menos 1.614 personas han sido privadas de libertad en el contexto de la crisis en Nicaragua. Finalmente, en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se insta a los Estados miembros prestar mayor atención y seguimiento al caso de Nicaragua y su grave situación de violaciones de derechos humanos, enfocándose en los prisioneros políticos y excarcelados.
Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Geraldine Jarquín, miembro de la Alianza Cívica en Boaco, denuncia haber sido agredida por agentes de la Policía Nacional que ingresaron a su vivienda. Valesca Rivera con el detalle. Agentes de la policía en Boaco ingresaron a la vivienda de Geraldine Jarquín, representante de la Alianza Cívica en ese departamento. Ella denunció esta mañana de martes el asedio y asegura que fue agredida. Les cuento que ahorita tengo como 15 afuera de la casa. Me abrieron la puerta, me sacaron al perro, me agredieron verbalmente, me dijeron un montón de cosas. En su relato destaca cómo los policías sacaron de su casa a un perro. Abrieron el portón, lo golpearon y entonces el perrito salió. No sé a dónde estaba porque en ese momento yo me salí, discutí con ellos, entonces me empujaron, dijeron ahí un montón de cosas y yo pensé que estaba grabando y no pude porque no miraba por el sol y no sé a estas alturas dónde está Simba. Estos hechos son publicados constantemente por parte de opositores. La hermana del preso político La Loba denunció el pasado Viernes Santo que fue golpeada por los oficiales. Para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. Autoridades del Ministerio de Salud informaron que Nicaragua registró en la última semana 51 nuevos casos de contagio por COVID-19 y un fallecido a causa de la enfermedad. Los detalles con Xochitl Mendoza. El reporte COVID-19 brindado por el Ministerio de Salud este martes reflejó la cantidad de 51 nuevos casos confirmados por esta institución durante la semana del 6 al 13 de abril. En esta misma información se destaca que solo una persona murió a causa de la pandemia. Reportan otras muertes atribuibles a enfermedades como hipertensión arterial, diabetes, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal, entre otras. Desde el inicio de la pandemia hasta la fecha actual, el MINSA contabiliza 5.407 nicaragüenses contagiados con el nuevo coronavirus. De ellos se han recuperado 5.176. De la misma forma indican que en los últimos días, 39 personas que estaban en seguimiento cumplieron con el periodo establecido.